Imagina por un momento vivir en una ciudad donde la ley no existe. O peor, imagina que la ley tiene dueños, y esos dueños son los criminales más temidos del país. Imagina una ciudad donde los policías no son protectores, sino los halcones y cobradores de un cártel. Donde los sicarios no se esconden, sino que patrullan a plena luz del día en convoyes de lujo, sabiéndose intocables. Donde los cuerpos colgados de los puentes y los tiroteos en restaurantes familiares se han vuelto parte del paisaje cotidiano. Esta no es la trama de una película. Fue la realidad absoluta de la ciudad de Tijuana, Baja California, durante los años más oscuros del dominio del cártel de los Arellano Félix. En ese infierno, el poder del cártel no era un secreto, era un espectáculo. Lo presumían, lo restregaban en la cara del gobierno y de la sociedad. Eran dioses intocables. Pero, ¿qué sucede cuando en medio de esa podredumbre absoluta, un solo hombre, un comandante, decide que ya basta? No solo decide combatirlos, sino que decide hacer algo mucho más peligroso. Decide humillarlos. Decide arrebatarles su aura de invencibilidad, no con plomo, sino exponiéndolos públicamente como lo que eran: delincuentes cobardes. Esta es la historia de cómo un comandante de policía se atrevió a humillar a un cártel entero, y el precio que tuvo que pagar por ello. Si te apasiona el análisis profundo del crimen organizado, la estrategia militar y las historias reales que superan la ficción, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Activa la campanita para que no te pierdas ni un solo episodio. Déjanos un me gusta si esta historia ya capturó tu atención y comenta. ¿Crees que un solo hombre, con pura voluntad, puede realmente limpiar una ciudad entera de la corrupción de un cártel? La primera acción de Julián Leizaola no fue patrullar las calles, fue cerrar las puertas de los cuarteles de policía. Su diagnóstico fue escalofriante. Según sus propias estimaciones, más del 90% de sus oficiales trabajaban para el crimen organizado, específicamente para la facción de Teodoro García Cimental, el Teo, un lugarteniente de los Arellano Félix que había iniciado una guerra interna sanguinaria. Leizaola sabía que cualquier operativo que planeara sería filtrado al cártel en minutos. Así que su primera batalla fue interna. Realizó lo que se conoció como la limpia. Desarmó a la totalidad de la fuerza policial. Los formaba en los patios de los cuarteles, les quitaba sus armas, sus radios y sus placas, mientras equipos especiales, muchos de ellos militares vestidos de policías, revisaban sus historiales, sus teléfonos y sus pertenencias. Aplicó pruebas de polígrafo y antidoping de forma masiva y sin previo aviso. Cientos de policías fueron despedidos en el acto. Pero Leizaola no se detuvo ahí. A muchos no solo los despidió, los arrestó en ese mismo momento. Los acusó públicamente, frente a las cámaras de la prensa que él mismo convocaba, de ser traidores y de trabajar para el narco. Esta fue la primera humillación. No fue contra el cártel directamente, sino contra su brazo armado uniformado. La imagen era poderosa. Los mismos hombres que aterrorizaban a la población con una placa. Ahora estaban esposados, con la mirada en el suelo, despojados de su autoridad por un hombre que no les tenía miedo. El mensaje al cártel fue claro. Se les acabó su escudo institucional. La reacción fue inmediata. Las narcomantas aparecieron por toda la ciudad. Mensajes que amenazaban de muerte a Leizaola, a su familia, a sus nuevos policías. Le ponían precio a su cabeza, le daban ultimátums para que abandonara la ciudad. Con una policía reestructurada, aunque mermada, Leizaola salió a la cacería. Pero su táctica era diferente. No buscaba decomisos de droga, buscaba a los sicarios, a los comandantes del cártel. Y cuando los capturaba, iniciaba la segunda fase de la humillación. Durante años, la tradición era que cuando un sicario era detenido, se le presentaba a la prensa con el rostro cubierto, con un abogado, luciendo desafiante. Leizaola cambió el guión. Las imágenes que definieron su gestión en Tijuana le dieron la vuelta al mundo. Cuando sus operativos capturaban a una célula de sicarios, los golpeaban durante la captura. No había protocolos de derechos humanos en medio de un tiroteo. Y al presentarlos a la prensa, horas después, la escena era dantesca.
Los sicarios, hombres tatuados que días antes posaban con armas de oro, ahora aparecían sin camisa, visiblemente golpeados, con los ojos hinchados y, sobre todo, arrodillados. Leizaola los obligaba a hincarse frente a las cámaras. Se paraba junto a ellos, con un porte militar impecable, a veces con un pequeño bastón o un apuntador, y los señalaba uno por uno. Este es fulano, mató a tantos, este otro secuestraba. Mírenlos bien, decía a las cámaras. Estos son los valientes que aterrorizaban a sus familias. Mírenlos ahora, arrodillados. El impacto psicológico de estas presentaciones fue inmenso. Les quitó a los sicarios su mística de poder. Los convirtió de depredadores a presas humilladas. Los despojó de su dignidad pública. Para una cultura como la del narcotráfico, basada en la reputación, el honor retorcido y la demostración de poder, estar arrodillado, golpeado y exhibido como un trofeo de caza por un policía era la peor derrota imaginable. Era peor que la muerte. Leizaola no solo los capturaba, les destruía su imagen, los convertía en un chiste, en un ejemplo de debilidad. Y lo hacía una y otra vez. Células enteras fueron presentadas de esta forma. La humillación pública se volvió su marca registrada. Incluso capturó a Santiago Meza López, el pozolero, el infame sicario de El Teo, que confesó haber disuelto en ácido a más de 300 personas. La presentación de este hombre, donde detalló con una frialdad aterradora su método de trabajo, expuso la podredumbre más profunda del cártel, humillándolos al revelar sus métodos más secretos y grotescos. El mensaje era claro. No hay escondite, y cuando te encuentre, todo el mundo sabrá lo patético que eres. Estamos justo a la mitad de esta increíble historia sobre la guerra psicológica de un hombre contra una maquinaria criminal. Déjanos un me gusta para que sepamos que valoras este contenido y compártelo con alguien a quien le interese entender la complejidad de la guerra contra el narcotráfico. La estrategia de Julián Leizaola no estuvo exenta de un costo altísimo y una controversia que lo persigue hasta el día de hoy. La humillación pública era solo la punta del iceberg. Para lograr esas capturas, para desmantelar la red de corrupción y obtener la información necesaria, sus métodos fueron sacados del manual de la contrainsurgencia militar. Las organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, incluyendo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México y Human Rights Watch, comenzaron a documentar un patrón alarmante de abusos. Las acusaciones eran graves: detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de sospechosos y, sobre todo, el uso sistemático de la tortura para obtener confesiones. Los testimonios de los detenidos, incluso de aquellos que no eran presentados a la prensa, hablaban de golpizas, asfixia con bolsas de plástico, toques eléctricos y simulacros de ejecución. Para Leizaola y sus hombres, el fin justificaba los medios. En su lógica de guerra, un sicario que confiesa bajo tortura dónde está una casa de seguridad salva vidas inocentes esa misma noche. Se abrió un debate moral que partió a la ciudad. Por un lado, los defensores de los derechos humanos veían en Leizaola a un violador de la ley, a un hombre que combatía la barbarie con más barbarie. Argumentaban que no se puede construir la paz violando las garantías fundamentales, que el Estado no puede rebajarse al nivel de los criminales. Pero por otro lado, estaba la ciudadanía, la gente común que había vivido secuestrada por el miedo durante años. Y para ellos, Leizaola era un héroe. Por primera vez en una década, los homicidios en Tijuana comenzaron a caer drásticamente. Los secuestros disminuyeron. La gente comenzó a atreverse a salir a los restaurantes por la noche. Los convoyes de sicarios desaparecieron de las avenidas principales. La percepción de seguridad mejoró de forma tangible. Los ciudadanos aplaudían la mano dura, porque, aunque brutal, les estaba devolviendo su ciudad. Preferían un comandante temible, que torturaba sicarios en cuarteles secretos, a sicarios que masacraban familias en fiestas infantiles a plena luz del día. El cártel, humillado, quebrado financieramente por la pérdida de su brazo policial y perseguido sin tregua, estaba desesperado. Ya no podían corromperlo. Las mantas no lograban asustarlo.
solo quedaba una opción: el plomo. Julián Leizaola sobrevivió a múltiples intentos de asesinato durante su gestión en Tijuana. Su convoy fue emboscado, atacaron sus oficinas. Cada ataque fallido aumentaba su leyenda de ser intocable. Él, a su vez, respondía con más operativos y más detenciones humillantes. Logró fracturar al cártel de los Arellano Félix, facilitando la captura de sus líderes restantes, como Eduardo Arellano Félix. Desmanteló la estructura de El Teo, que había sido el principal generador de violencia. Para el año 2010, cuando Leizaola dejó el cargo para asumir una tarea similar en la igualmente peligrosa ciudad Juárez, Tijuana era una sombra de la zona de guerra que había sido. Había ganado. La historia de Julián Leizaola es un complejo estudio sobre el poder, la justicia y la venganza. Su humillación pública del cártel de Tijuana fue una estrategia psicológica exitosa que rompió el dominio mental que los criminales tenían sobre la población. Demostró que el Estado, encarnado en un solo hombre con voluntad de hierro, podía ser más temible que el narco. Logró lo que parecía imposible: despojó a los capos de su aura de invencibilidad y los exhibió como lo que eran: criminales arrodillados. Redujo drásticamente la violencia y le devolvió la paz temporal a una ciudad que la había perdido por completo. Sin embargo, esta victoria tuvo un precio moral incalculable. La paz se compró con tortura, con abusos y con un desprecio absoluto por el debido proceso, sentando un precedente peligroso de que el Estado puede violar la ley para hacerla cumplir. El narcotráfico en Tijuana no desapareció, se transformó. Nuevos cárteles, como el Cártel de Jalisco Nueva Generación y facciones de Sinaloa, llegaron a disputar la plaza dejada por los Arellano Félix. La violencia eventualmente regresó. El comandante que limpió la ciudad, pero quedó en silla de ruedas, o el cártel que, aunque humillado, demostró que su venganza siempre llega. Déjanos tu opinión final en los comentarios. ¡Hasta la próxima!